Bienvenidos y bienvenidas a otra ronda de entrevistas acá desde los estudios de Pucón TV. Y en esta oportunidad tengo el honor y la gracia de presentar a este invitado. Lo ven en pantalla, Arturo Segers. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, hola, bien, ¿y tú? Súper bien. Arturo es productor e ingeniero en estudio 050, acá bien cerquita de Pucón, entre Pucón y Villarrica. En realidad estás en el limbo, Arturo. Exactamente, Claro, totalmente en el limbo. estás, estás en el estudio 050. Bueno, Arturo ha trabajado con un montón de artistas, Fernando Milagros, Diego Lorenzini, Niña Tormenta, que ellos dos, los últimos dos, van a estar el próximo fin de semana a Frutillar teloneando a Kings of Convenience. A Jepe, a Exacto. Yorca Marinero, La Brigia Orquesta. De hecho, conversamos con Gabo Paillao hace un par de meses con respecto a la grabación del último EP. Eh, bueno, has trabajado con un montón de gente, Arturo. Cuéntanos en qué está Arturo Segers en estos momentos, en estas semanas. En estas semanas estamos trabajando en proyectos bien lindos, en verdad, por suerte. Disco nuevo de Niña Tormenta, disco nuevo de la Chini PNG también, que está muy, muy entretenido. Que acabamos de lanzar una sesión de Estudio 050 de Chini PNG, por si acaso la quieren buscar en YouTube, está muy linda, la grabamos Al acá aire también, libre. al aire libre, sí. Y estamos con eso, planeando un nuevo disco de la Brigia Orquesta, que se viene. Y ¿qué más cosas? Muchas cosas. Demasiado bueno, produciendo hartos discos por suerte. Y mezclando hartos discos también, así que feliz. Bueno, y junto a eso está realizando docencia igual. Sí, en 101 Training, que es una academia pequeñita, que es como de posgrado, digamos, de producción musical. Y ahí yo coordino los contenidos del diplomado de producción musical y sonido y hago algunas clases. Perfecto. Oye, Arturo, remontándonos a tu historia, yo siempre le pregunto a mi invitado, ¿cómo fue la educación musical, pero no en términos académicos? ¿Cómo fue la educación musical en casa? ¿Qué había en la casa cuando erais chico? ¿Habían instrumentos? ¿No habían instrumentos? ¿Había música? ¿Habían discos? ¿Cómo era el ambiente cuando erais chico, Arturo? Tenía como dos realidades, porque mis papás se separaron cuando yo era súper chico. Entonces estaba el mundo de la casa de mi mamá, a donde vivía, que había poca música y ningún instrumento. Y, y la música era como un poco lo que salía en la radio, ¿cachai? Em, y se escuchaba poco igual. Todavía me pasa, de hecho, que voy a, no sé, a comer con mi mamá a su casa y como que está todo, o sea, estamos conversando y es súper buena onda la conversa, pero de repente como mi mamá puedo prender el equipo, como que no, ¿Puedo meter boche? claro, algo. Y, y mi papá, que era artista, pintor y publicista, escuchaba muchísima música. em, en su taller de pintura. Y yo de chiquitito lo acompañaba mucho al taller, como que era súper trabajólico mi papá. Entonces, como que aunque sea domingo, igual se despertaba a las 5 o 6 de la mañana, así iba al taller para tratar de pintar como, no sé, 8 horas antes de tener como el domingo familiar, ¿cachai? Y, y yo normalmente lo sentía irse al taller y me iba con él, y ahí era muchísima música, todo el rato. Y cosas como entretenidas, que me he dado cuenta como me influenciaron después, ¿cachai? Como, no sé, Philip Glass, para mí fue como una influencia de la música electrónica súper importante, ¿cachai? Que me entró así como por debajo, sin que me diera cuenta un poco, ¿cachai? Y como, no sé, estaba mi papá conectado con música más moderna, también como que, no sé, descubrí Nirvana por mi papá, ¿cachai? Porque, bueno, estaba escuchando música nueva, entonces como que salió mucho rock que después como que me enganchó a querer hacer música un poco de chiripazo porque mi papá estaba preocupado de investigar música que era como más fresca. Eh, eso, hasta que de repente me dieron ganas de empezar a tocar un instrumento, que fue ¿Y la eso guitarra fue eléctrica. guitarra, teclado? Guitarra. Em, Fue guitarra eléctrica, la acústica como que me aburría. Y de hecho hace poco encontré un cuaderno de mis primeras clases de música en el colegio, que eran con guitarra acústica. Y alcancé a anotar dos acordes en el cuaderno y después empecé a dibujar. Me aburría, ¿cachai? Como que duré muy poco con guitarra acústica, así me dio mucha lata. Y yo creo que tenía que ver porque siempre me interesó mucho la tecnología también. Entonces como que la guitarra eléctrica como que brindaba una mezcla de ambas cosas que era súper entretenida. Y también en esa época, hablando del 2000, cuando empecé a tocar, eh,
estábamos como pre-YouTube, pre-redes sociales, como que la información era, no sé si escasa, pero era difícil de conseguir. Entonces como que yo escuchaba discos de trip hop, ¿cachai? Como me gustaba muchísimo, hip hop también. Y era como un misterio, como cómo chucha se hace una base. Como no sé, ni siquiera me imaginaba, veía como un DJ con tornamesa y no entendía también cómo de una torna salía un beat y cosas, ¿cachai? Entonces como que me empecé a meter un poco más en eso más adelante, cuando un amigo me recomendó Reason, que es como un programa para hacer música en el computador, digamos. Y ahí como que me explotó la cabeza y fue como, sí, por fin lo descubrí, así se pueden hacer bases, ¿cachai? Y música como se hacía un poco. Claro, y en esa época había, por la falta de redes sociales y todo esto, había también una especie de magia con respecto a cómo dilucidar o cómo imaginarse estos sonidos de cómo venían. Exacto. Sí, sí, cuando encontráis como algo de información que ya sea de alguien que consiguió una revista en una tiendita X, ¿cachai? En Providencia, o alguien que trajo una revista de afuera, como que eran como unos tesoritos, pues, weón. Como que habían pistas de cómo hacer cosas que te interesaban, que era como muy difícil llegar si no era eso. Claro, cuando empezaron a salir las Deluxe, cuando empezaron a llegar, o las Enemy, y uno Sí, queda loco con la exacto. información que venía de afuera, y las bandas que habían un montón de bandas. El mismo tema del trip hop, en Bristol estaba todo en Sí, ebullición, habían un montón de bandas y acá llegaban súper pocas. exacto, exacto. Y ahora, claro, estamos como en otro mundo en ese sentido. Ahora hay Y estaba mucho. acá. O sea, veo generaciones pequeñas y como, o sea, más cabros chicos. Y es impresionante lo que están haciendo y cómo están sonando. Y tienen, bueno, 19. Así estoy trabajando con un loco que tiene o 19 o 20. Y cuando me contactó para producir, yo escuché su música y le dije, pero bueno, como que podría Artista. masterizarlo y sacarlo ya, ¿cachai? Sí. Igual quería ir un poco más allá y se está logrando, ¿cachai? Pero me impresiona mucho cómo ahora a temprana edad ya están como con algo súper, súper claro, súper competitivo, ¿cachai? Como en el mundo así del trap, ¿cachai? Ya están como, no sé, pues firmando con sellos grandes Sí. y con unos números de reproducción brutales y tienen 20 años, weón. Como que esa weá no pasaba en Chile antes. Pero uno lo veía como, no sé, como en los Jackson 5. Era chico, Claro, y eran secos. Pero acá, sí, claro, es como una cosa de un cabro que está en su pieza con el computador y te arma un disco, pero maravilloso, así como tú lo deseas, competitivo. Conversaba en episodios anteriores con, por ejemplo, con Mario Breuer, con tu amigo Chalo González, con Jorge Fortune, con respecto a la democratización del sonido. Esto de ujú, que en la pandemia mucha gente pudo comprar interfaz y hacer sus cosas solito y con buena calidad. Mario Breuer me comentaba que era un punto súper bueno, pero también estaba esto que como que se chacreaba un poco, como que ya cualquier persona puede sacar algo sin sangre. No sé si me entendí, como así entiendo. como con poco sentimiento, sino por el hecho de solamente, ya voy a hacer un disco, y lo lanza. ¿Cachai? Y en ese aspecto, tú como que manejas un poco de las dos cosas, porque estás en el lado digital, te gustó mucho este tema, pero en tu estudio tú estás grabando a cinta también. Claro, claro. Cómo fue esa mezcla de ahí? Yo creo que yo como, bueno, cuando yo empecé a hacer discos, fue todo digital, digamos. Como ese fue eh, la tecnología estaba ahí para mí de esa forma en ese momento, digamos. Y, y siempre un poco atraído por bandas que me interesaban, ¿cachai? Como desde trip hop más antiguo, hip hop más antiguo, o también, no sé, Nirvana, o Rage Against the Machine, ¿cachai? Discos de los Jaiba, no sé, siempre me llamaba la atención como esa sonoridad que tenía el mundo análogo. Y, y como 2013 o 14 compré una máquina de cinta y empecé a explorar ese mundo. Y fue muy bonito, como los límites que me enseñó a llevar, porque para que las personas que tal vez nunca han usado una cinta entiendan, la cinta tiene como cierto límite de pistas, ¿cachai? Tú cuando estás trabajando en un computador, es infinita la cantidad de instrumentos que puede agregar una canción. La cinta, en mi caso, tiene 8 pistas y se acaba. Los Beatles hacían los discos en 4 pistas, como
podéis meter muchas cosas en una pista, igual podéis grabar una orquesta entera a una pista, no es como que te limita a 4 instrumentos, sino que podéis hacer mucho, pero en una pista. Y eso te da límites, porque si grabáis, por ejemplo, una orquesta entera en una pista, y en la otra, no sé, la batería, el bajo y la guitarra, y en la otra la voz de John Lennon, después no puedes retocar cada instrumento de esa orquesta, está todo ya como consolidado, capturado en una pista. Y esos límites a mí me parecieron hermosos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, conversando con los artistas que estaba trabajando, produciendo, si estábamos grabando la batería en una pista completa, que normalmente la batería se graba, no sé, en 14 pistas hoy día, ¿cachai? Entonces la cinta la grabamos en una para tener espacio para los otros instrumentos y las voces, que eso pasó con tus amigos nuevos, por ejemplo, otra banda que tiene el Diego Lorenzini. Eh, el baterista me decía, oh, los toms todavía no convencen, después los vemos en la mezcla. Es como, no, esto no se puede ver en postproducción, ¿cachai? Como tenemos que arreglarlo ahora. Y, y eso fue muy bacán, porque también después empecé a llegar a la etapa de postproducción y como que estaba mucho más listo todo, porque nos habíamos hecho cargo de muchas cosas antes de, y que normalmente en digital uno tiende como a ir guardando la mugre bajo la alfombra, y después llega la postproducción, que es como hacer el gran aseo de tu casa y está la cagada, ¿cachai? Como los vidrios cochinos, el suelo está asqueroso, no lo trapeé hace 2 semanas, no sé, como que es intensa esa parte si es que no te haces cargo de ir como manteniendo cada cosa en la etapa que corresponde, ¿cachai? Entonces para mí como que el análogo fue muy bacán, como para enseñarme eso. Y, y el digital está cada vez más increíble. O sea, ahora estoy como casi ultra digital. Para grabar, de repente me gusta trabajar con cinta o con cosas análogas, pero para el digital, y el digital es como postproducción full. Ya me da lata aprender los equipos que están afuera del computador, me da lata. ¿Cachai? Como es abrir la sesión y trabajar y volar rápido. Y también me funciona mucho con el teletrabajo. Yo trabajo con muchas personas que están en Santiago, o en Barcelona, o en Berlín, ¿cachai? O en Colombia. Entonces también cuando trabajo con ellos este mismo formato Zoom, pero ellos además de verme a mí, también ven mi pantalla, ven mi programa, ¿cachai? Y ellos escuchan en tiempo real el programa que yo estoy trabajando. Entonces también para mí es mucho más fácil trabajar con esas personas en digital porque también pueden ver los procesos que yo estoy haciendo, ¿cachai? Si yo estuviera trabajando acá con la máquina que tengo ahora en mi mano, que ustedes no ven, ellos tampoco pueden verla, ¿cachai? Y a veces he puesto cámara, pero tampoco se ve el detalle de cada perilla y a dónde está, ¿cachai? Entonces como que me pasa que también el digital me ayuda mucho a teletrabajar en la música y también a la velocidad de correcciones que están acostumbrándose a trabajar los artistas, porque ellos en la casa tienen un compu normalmente, una interfaz de sonido que es para poder grabar y escuchar lo que tú haces en el compu, y un micrófono. No tienen muchas máquinas al lado como yo normalmente. Entonces, ellos ya están acostumbrados al doble clic, que la sesión te lista, que no haya que prender algo, esperar que se caliente el tubo, volver a poner cada perilla de acuerdo a las fotos que tomaste de cómo estaba cada perilla cuando trabajaste esa canción, ¿cachai? Como que quieren la cosa como rápida. Entonces también me empecé a dar cuenta cuando trabajando mucho en análogo, en la postproducción, como que yo empezaba como a estancar un poco la cosa, ¿cachai? Como, "Oh, Arturo, necesito un cambio, ya, espérame, dame una hora para setearlo todo". Es Voy a como, traer el no, carbón para echarle a las máquinas. claro, ¿cachai? Y no lo entienden, pues, bueno, y yo como que no lo entienden, si en su casa es doble clic y está la sesión tal cual como la dejaron la semana pasada, ¿cachai? Como, ¿por qué este weón se tiene que demorar una hora en preparar la sesión, ¿cachai? Entonces, como que al final ese mundo análogo creo que ya está dejando de coincidir con cómo los artistas también están fluyendo con la música. A menos que el artista quiera meterse en el rollo, ¿cachai? Con banda hemos grabado disco a cassette para jugar y ver qué pasa. Y como que ya, asumimos esto, hay 8 pistas y va a sonar más o menos porque es cassette, pero va a ser como parte del juego, vamos, ¿cachai? Em, eso. Ahora, la democratización de la música me parece como súper bacán, ¿cachai? Como que, pero al mismo tiempo pone como una dificultad extra, porque siento que la tecnología haga que todo sea más fácil y barato, está buenísimo, porque en el fondo acerca la idea a la realidad. Cuando trabajamos con máquinas, como te estaba contando antes, tú querías preparar, se te ocurría algo, es como, espérate, hay que enchufar esto, hay que cargar la cinta en la máquina, es como un rato antes de escuchar ya esa idea que se te ocurrió musical en la música. Ahora es como un cable y estás grabando al tiro y como que de una te puedes dar cuenta si esa idea es buena o no, ¿cachai? Pero lo heavy también para mí me pasa que es como, no sé, pues, Il Angelo, que es el productor que trabaja con The Weeknd, una banda gigante, un artista gigante, tiene el mismo computador que yo y la misma interfaz que yo, ¿cachai? Es como por eso bueno hace discos que se ganan Grammys y yo no. Entonces como que te das cuenta que como que al final la idea es lo que más importa y esa sensibilidad musical, el arte que hagáis, ¿cachai? Entonces también me parece como muy rico por un lado porque es como, sí, podéis tener las mismas herramientas ahora que las personas como de primera división, ¿cachai? Los artistas de primera división. Pero al mismo tiempo, sin buena música, sin buena idea, está ahí la misma que antes, ¿cachai? Como digital o análogo,
como que lo que importa es la música al final. Pero sí me Eh, parece bonito que sea cada vez más fácil tener buenas herramientas, ¿cachai? Antes era en verdad, yo hace 30 años hubiera tenido que ir pegar un estudio y tener suerte que me contrataran para poder hacer esto, ¿cachai? Y hoy día puedes tener tu estudio en tu casa o arrendar una oficina y hacer un estudio ahí y como que se puede, digamos, no tienes que ser millonario para tener un estudio. claro, las posibilidades están, incluso el algoritmo te las tira por internet, así, combo para grabar, interfaz, Sí. micrófono, todo. Eh, Arturo, hablando un poco como de sueños, yo el otro día vi como la enésima participación de King Gizzard en el Key XP, que Ujú. siempre suenan bien, Sí. y decía, me preguntaba, ¿cuál será como tu sueño de banda? ¿A qué era banda te gustaría hacerle sonido? Teniendo ese formato Pregunta. así como de radio, de presentación. Uf, qué buena pregunta. Curiosamente ahora he estado como volviendo mucho a escuchar como nu metal y como que descubrí una banda que no es nada nueva, que se llama Bring Me the Horizon, que es como medio es como un Linkin Park pero británico y nuevo, entre comillas nuevo. Y como que me acordaba de eso que escuchaba a los 14 15 años, ¿cachai? Y como que ahora he estado soñando como, puta, qué ganas de hacer una banda así como pesada, weón, ¿cachai? Como realmente pesada, una cosa que no he hecho nunca, ni tocando ni en discos, pero como sí, de repente ese sueño ha aparecido últimamente como medio adolescente así. Em, Sería muy cool alguna vez hacer algo con Jack White, ponte tú, me encantaría. Eso sería muy, muy bacán. Juana Molina también, muy interesante, sí, Argentina capa. Sí. Em, ¿Qué más? Y en Chile, creo que tengo un poco la cueva de trabajar con artistas que en verdad me encantan mucho, ¿cachai? Como el Diego, como la Niña Tormenta, la Chini, la Brigia Orquesta, que es de mis favoritas, así, la Brigia Orquesta. Em, Rubio podría ser interesante. Em, Eso. Como sueños con que me gustaría, como claro, como hacer su disco tal vez o grabarlos. Creo que eso. Oye, ¿cómo fue la experiencia de grabar ahí con la Brígida Orquesta? Que es una Brígida Orquesta porque son muchos, son, Son son 11. muchas sesiones. Entonces, y lo grabaste a cinta, estuviste Sí, trabajando con Cabo Payao. ¿Cómo fue grabar ese tremendo disco también? fue puta, una experiencia muy rica, como, como que, claro, con la brígida pasa que la música está buena, entonces como que normalmente como que la... Y los músicos son brutalmente buenos. Entonces como que la conversa como que escala a otro peldaño, que es como ya más conceptual y más como estética también, ¿cachai? Em, entonces en ese sentido estuvo muy, muy divertido, ¿cachai? Nunca había un problema como que a alguien no le salía algo o que a alguien no le gustaba cómo sonaba su instrumento, que son cosas que pasan a veces en las Sí. grabaciones. Acá como que todo eso estaba listo, entonces como que se trató como de experimentar nomás, ¿cachai? Procesar las baterías por cosas como locas, ¿cachai? Para que la batería sonara como lo más como beat, así casi programada como posible. Los bronces los grabamos como si lo hubiéramos grabado en los años 40, ¿cachai? Eran todos los bronces tocando juntos a dos micrófonos de cinta y chao, ¿cachai? Como hicimos un par de tomas de cada canción, eso fue, y eso fue. em, y todo fue en marco de pandemia, ¿cachai? Como el disco lo íbamos a grabar en marzo. Y justo como que entró el COVID y fue como que esperemos, 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 esperemos. Y de repente como en agosto, Gabo Payá me llama y dice como ya, bueno, así como tenemos que hacerla nomás, ¿cachai? Y por suerte el estudio, como por giro productora, podíamos pedir permiso, bueno. Entonces pude ir al estudio, pero había toques de queda también, porque la grabación de Bronce fue pasando de largo. Como que nos empezó a faltar tiempo y fue como, puta, ya está todo montado, todo preparado, todo sonando. Estamos los 11 acá, como ya. Pidamos unas pizzas, unas cervezas y vamos hasta tarde nomás, ¿cachai? Entonces, como que igual pasó esas locurillas ese disco. Pero eso, y fue grabado como relativamente rápido igual. Habrán sido Sí, unas 5 o 6 sesiones, no sé. eso es cuando los músicos igual la tienen recontra clara. Es como, bueno, Sí, los chicos, cada uno como que es súper profesor de su instrumento. Entonces, súper. eh, y tocaste un punto en particular que te iba a comentar igual.
el sonido de la batería está muy rico de ese disco, es como, realmente es como que si explotara, así, como, y es como un beat también. De hecho, Sí, Felipe Metaque, con quien también conversé acá, eh, es como un beat humano. totalmente, sí. Es muy cool su forma de tocar porque es súper baterista, pero muy criado en el hip hop. Entonces, en verdad toca como suenan las bases de hip hop. Y esa weá es muy entretenida. Y claro, con las baterías les metimos N cariño con el Gabo Payao. Fue una experimentación conjunta y muy, muy entretenida, así como de procesos. Pasamos la batería por filtros Moog, ¿cachai? Como por un pedazo de un teclado Moog que es muy bacán. Y entonces la batería en un momento se sintetizó muchas gates, así como que en verdad tratamos de como cuadrarla y que sonara un poco como beat, ¿cachai? Y para el disco nuevo Gabo quería llevarlo más lejos todavía. Me decía como grabamos la batería, después la quiero pasar a una máquina y desde ahí como resamplear y que vuelva a Pro Tools y seguir trabajándola como pero que tenga la tocada bacán de Felipe, ¿cachai? Claro, porque Eso, yo conversaba con Jorge Fortuny también y le preguntaba, fue como un tema de conversación la batería de la Brígida Orquesta, y claro, me decía, es que también hay un trabajo de over, hay un trabajo de compresión igual de apretar, pero dejar también un poco abierto el espacio el toque de la sí, caja, por ejemplo, el bombo muy grande. sí, Pero es un súper bonito trabajo. Oye, gracias. Arturo, tú estabas trabajando en Santiago con la Brígida Orquesta. Luego de eso surgió esto de, wow, hay que venirse al sur, la pandemia está media heavy, así que hay Claro. que O sea, venir. no, o sea, no fue tan así. La pandemia sí nos empujó con mi polola y nuestro hijo a irnos para acá. Pero el plan lo teníamos de antes, digamos. Ya habíamos comprado un terreno y estábamos como con ganas de venirnos, pero en un mediano plazo. O sea, yo creo como para el 2025, ¿cachai? Estar como migrando para acá. Y claro, entró la pandemia y aparte, claro, como que no queríamos seguir encerrados o tan encerrados, porque acá igual viviendo la mitad entre Villarrica y Pucón, sí te da la sensación que estás más libre, tenés un bosque nativo al lado, como que, no sé, eh, acá usáis muy poca mascarilla, ¿cachai? Te la ponís como para entrar al Nada. súper, y chao. Y en esa época, digamos, ya no se usa por suerte, pero claro, en Santiago es como que salía a la calle y la vereda está repleta, todos con mascarilla, es como, era más heavy. Y, y cuando iba a llegar el COVID, cuando había los primeros casos, así como el 6 de marzo, yo estaba terminando el disco Los Cómo Asesinaba a Felipe en el estudio con ellos grabando y nos íbamos un fin de semana a la playa con mi polola y nuestro hijo que tenía, no sé, un año. Y, y nos íbamos a ir por un fin de semana y me llama mi polola porque ella me iba a pasar a buscar al estudio, ¿cachai? Como yo iba a trabajar, no sé, hasta las 7 8 de la tarde, me recogía y nos íbamos a la playa, así a Laguna Verde, cerca del paraíso. Y me dice, bueno, llegaron los primeros casos, agarra todo lo que podáis, no vamos a volver. Y yo, ¿qué estoy hablando? Además, la habitaban una grabación, como no me hagáis esto ahora, no puedo pensar. Y me decía, bueno, solo confía en mí. No solo confíes en mí. Estoy haciendo maletas gigantes en la casa, nos van a encerrar. Entonces, y me decía, bueno, noticias internacionales, eso está pasando en todos lados, ¿cachai? Y ya llegó para acá y ya entiendo perfecto como todo lo que va a pasar. Por favor, así solo créeme, quedémonos encerrados afuera. Y no Santiago. Ya, bacán. Y le creí, y no volvimos más, pues bueno. El arriendo de la casa después se lo pasamos a un amigo, que un amigo que se fue como a cuidar nuestra casa mientras que nos fuimos. Y eso, en cruce con que tecnología nueva empezó a facilitar el teletrabajo para la música. Y de repente estaba mezclando con artistas desde la playa, estaba produciendo canciones con artistas desde la playa, ¿cachai? Masterizando canciones con artistas desde la playa. Y, y mi pareja, que es independiente, también nos empezó a mirar y es como, oye, como que está funcionando esta cosa que antes me daba miedo, porque yo creo que a un músico, si hace 5 años le decía, "Ah, produzcamos tu canción por Zoom", No. me hubiera mandado a la chucha, ¿cachai? Y ahora es como algo que se normalizó un poco más. Entonces, como que eso nos empujó y fue como, oh, ya estamos acá viviendo fuera de Santiago, como, ok, y nos vinimos para acá. Como que eso fue un poco, o sea, la pandemia así, de todas maneras, fue como un acelerador del proceso, ¿cachai? Y era un plan que ya veníamos más o menos gestando de unos añitos antes, entonces como que nos cayó de perillas en ese sentido. Bueno, y con respecto a eso, en tu estudio acá entre Villarrica y Pucón, generaste también un contenido multimedia, has estado trabajando
con sesiones en vivo, subiéndolas a YouTube, tienes tu canal. Cuéntanos un poquito cómo ha estado funcionando en términos mediáticos tu estudio, Arturo. Con el estudio tenía ganas, hace muchos años como un poco el sueño, como claro, el Tiny Desk, ¿cachai? Como de tener sesiones, porque personalmente me gusta mucho eh, cómo suenan esos discos grabados en vivos, ¿cachai? Hay mucho, no sé, como con Radiohead, por ejemplo, prefiero escuchar mucho más el From the Basement que sus discos. Me gusta más, From the Basement para mí es el mejor disco de Radiohead para mí, Es ¿cachai? que aparte uno ve Eh, los instrumentos ahí en los sí, equipos y las perillitas y todo, es como esa cosa media eh, ñoña que tiene uno. es muy rico. Y también en vivo algo pasa que es mágico para mí, como que me pasó ahora con la sesión de la Chini, así como, no es porque la haya hecho yo, pero ellos estaban tocando tan bien o algo pasó que me entretiene más que la música grabada del disco. Y algo pasa, esa como humanidad, esa adrenalina, que realmente hay arreglos que no pueden tocar, porque no hay suficientes manos, ya esto queda afuera. Y también como las bandas después de ensayar mucho y tocar mucho en vivo, también van madurando las canciones. Entonces a veces cambian la estructura, inventan un arreglo nuevo que fue mucho mejor que el que está en el disco. Entonces como que las sesiones para mí es como una oportunidad de capturar la versión más madura de las canciones, ¿cachai? Y en un momento yo estaba en Triana, quería armar un estudio solo y me asocié con Joao, que es un súper amigo que es audiovisual. Y con él partimos un poco este emprendimiento que el estudio, si bien es un estudio que está acá, que también tiene una sede en Santiago, eh, tuviera, fuera un generador de contenidos también, ¿cachai? Y ahí empezamos con lo de las sesiones, también armamos un podcast que se llama Dial 050, que es un podcast de producción musical y sonido, y estamos haciendo algunas reseñas de equipos que nos están mandando marcas. Eh, Así que un experimento, está entretenido por ahora. Eh, y un experimento porque no sé si, claro, si va a durar el proyecto, cuánto va a durar, ¿cachai? Por ahora estamos haciéndolo como por goce y ver para dónde nos lleva, ¿cachai? Y otra cosa que hicimos con las sesiones, que esto es algo ya más como legal, formal, es que hicimos un trato más buena onda con los artistas de derechos para que nos permitieran publicarlos en Spotify, Apple, para que sean un disco que también toda la gente pudiera escuchar en cualquier parte. Que eso me da lata de From the Basement, por ejemplo. From the Basement lo puedo escuchar en YouTube, pero si quiero andar en Pero no bicicleta con Spotify. Spotify, no está. Mi disco favorito, le dije, no está, ¿cachai? Y eso lo logramos con la sesión y me tiene feliz también, porque es como un disco nuevo para los artistas, sale en su perfil, ¿cachai? Es como un MTV Unplugged, ¿cachai? Realmente es un álbum nuevo de los artistas o un EP. Entonces estamos probando si es que eso se transforma realmente en una línea beta de negocios o no, porque sin querer queriendo nos estamos transformando en un sello también, ¿cachai? Ya podemos Claro. subir la música a Spotify nosotros, tenemos el control de ese negocio, pero todavía no Pero todo sabemos si va a está funcionar. ahí, todo Llevamos está en como el 2 meses. aire. Sí, pues está en pañales, estamos partiendo así, pero está muy entretenido. Ha sido rico también hacer otras cosas, que no sean solo discos para artistas, si bien igual las sesiones son un disco de artistas, pero me tiene como la cabeza en otro tipo de gestión ejecutiva, no sé, como aprendiendo también, que eso igual está como refrescante. Oye, ¿qué se viene para esta semana o este fin de año ya, Arturo? Fin de año, avanzar como loco con discos, digamos, que también están todos ya como estamos en mediados de noviembre. Bueno, yo creo que está todo el mundo loco en fin de año, en verdad. No creo que sea algo particular de la música. Pero claro, te pasa con los artistas que es como, "Weón, el disco tiene que estar listo antes de terminar el año". Y yo, pero bien, sí queda un mes y medio para enero y lo vaya a lanzar en marzo, ¿qué importa si lo terminamos en enero? ¿Qué? Eso es el otro año ya, ¿cachai? Como yo quiero que mi disco se cierre este año, como, weón, no sé. Entonces está un poco intenso en ese sentido. Eh, Así que en particular, yo creo que ya no quedan lanzamientos, porque es medio raro lanzar algo en diciembre. Creo que hay una canción que se va a lanzar en diciembre. Se viene una sesión nueva de la Rosario Alfonso del estudio y como otros 24 discos, producciones que están andando en paralelo, digamos. Pero esas son cosas que ya se van a lanzar para el otro año. Y, y eso, y empezando a emprender un poquito como en tecnología también, que es un sueño que tengo hace mucho tiempo, como empezar a desarrollar plugins y cosas que vamos a ver si agarra vuelo. Estamos empezando a trabajar ya en eso también. Bien, bien, súper. Oye, Arturo, para ir cerrando, ¿cuál sería tu consejo para la gente que se está iniciando en este tema de la mezcla de grabación? Em, Mi consejo es como, o tal vez cosas que yo podría, claro, como mejorar si es que partiera de nuevo, ¿cachai? Em, yo creo que la clave es hacer muchísimo, que eso me ayudó a mí, ¿cachai? Como partir al tiro haciendo discos. Yo cuando empecé a aprender, tuve como unos meses como aprendiendo software, ¿cachai? Y jugando yo, haciendo mi propia música, como jugando, sin mucho sentido.
Y de ahí me tiré a la piscina y le ofrecí a un amigo hacer un disco al tiro, gratis, pero como me tiré a la piscina nomás, ¿cachai? Y eso me ayudó muchísimo porque siento que a diferencia de ir a estudiar a la universidad, cuando trabajáis tenéis una responsabilidad extra que te hace como tener que entregar algo que sea como ya no solo que el profe te ponga el 5 o el 6 porque da un poco lo mismo eso, sino que alguien que en verdad le importa su música más que nada, te diga como suena como el pico, o suena súper bien, o te falta esto otro, y te empieza a nutrir mucho como esa visión de otra persona que está preocupadísima que la música sea lo mejor posible, porque ve otras cosas que tú nunca vas a ver, ¿cachai? Sobre todo al comienzo o los primeros años, me pasaba mucho que me pedían cosas, de hecho hace poco también me pasó, que de repente te piden cosas que no sabes hacer, pues, weón. Chucha, ya, me voy a hacer cargo, ¿cachai? Soy un profesional. Dame un rato o mañana te lo mando, voy a estudiar cómo hacerlo, ¿cachai? Entonces yo creo que sobre todo al principio es súper bueno como esa fricción de meterse al tiro como a trabajar en cosas como reales, ¿cachai? Y yo creo que si es muy buena pega también, va probablemente pasar que después van a llegar otras personas que escucharon ese trabajo y van a empezar a pedirte trabajo, ¿cachai? Entonces yo creo que para mí, como que es súper sano tomarse esto como un oficio eh, o como un deporte, ¿cachai? Como lo mismo que, no sé, si queréis ganar una maratón, da lo mismo que estudies todo el día, cómo hacerlo, ¿cachai? Tenéis que salir a trotar y Hay que correr todos los hacerlo. días, a entrenar, ¿cachai? Claro. Y además, estar estudiando y nutrirte cuáles son las mejores zapatillas, la suela, tecnología, no sé, como mejor ropa, pero si no corrís todos los días, es imposible que ganéis la maratón, ¿cachai? Yo creo que acá es lo mismo. Podéis estudiar caleta, por si no estáis como haciendo música, discos todo el día, preocupando de que suenen bien. No llegáis a ni una parte, hermano. Entonces, yo creo que ese es el punto, incluso más que estudiar. Como yo, si tuviera 18, más que invertir en una carrera de 5 años, todavía una interfaz rica, buenos paneles, puras cosas que podéis aconsejarte a través de YouTube, ¿cachai? Como cómo tratar tu pieza para que suene bien, acústicamente hablando, los mejores parlantes posibles que podáis, la mejor interfaz que podáis, y tirarte a hacer así como loco, ¿cachai? Eso sería un buen consejo para mí. Bueno, Arturo, te damos las gracias por este tiempo. Iban a ser 15 minutos, pero nos extendimos 15 minutos más. Así Sí, que te damos las gracias y eso, que cualquier cosa que tengas ahí en mente, las pantallas de Pucón TV van a estar abiertas y, buenísimo. y eso, desearte un muy buen fin de año. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy ¿Sí? bacán. Bacán. Nosotros vamos a una pausa y volvemos aquí enseguida en TV5 Noticias en Pucón TV.